Acto 1. La máscara y el reflejo. Tokio nunca duerme. Sus calles respiran un aire denso, saturado de luces que no alumbran y de murmullos que se arrastran entre los callejones. Es una ciudad que parece viva, pero lo que palpita bajo el asfalto no es su corazón, es hambre. Hambre de algo que ni siquiera tiene nombre. Entre esa multitud que corre sin mirarse había un muchacho, uno cualquiera, Kaneki Ken. Un rostro más entre millones. Alguien que soñaba con tener una vida tranquila, con tener un libro y una sonrisa que lo acompañara entre todo este bullicio. Pero Tokio es una bestia disfrazada de ciudad que no concede deseos, solamente cobra y lo hace con sangre. Cuando Tokyo Ghoul llegó al anime lo hizo con un disfraz muy seductor, animación fluida, música melancólica, una historia sobre monstruos que comen carne y humanos que le temen a la oscuridad. Pero lo que la pantalla mostraba era solo un pequeño reflejo, una versión cuidadosamente maquillada del dolor, un espejo empañado donde el horror parecía elegante y la tragedia estética. El manga, en cambio, no conoce compasión, no te permite mirar desde lejos. En sus páginas los gritos no se disuelven con efectos de sonido y la sangre no se esconde tras sombras digitales. Ishida Sui dibujaba la desesperación con trazos diversos, con líneas que tiemblan como si también le doliera. Su historia no es una fábula de monstruos, es una disección de la soledad humana. El anime suaviza los bordes, pero el manga los afila aún más. Uno te invita a mirar y el otro simplemente te obliga a hacerlo. El primero parece una historia de supervivencia y el segundo una confesión. Y en el centro de ambos mundos está Kaneki, un chico que nunca quiso ser un monstruo, pero que tuvo que convertirse en uno para comprender el hambre del alma. Su caída no comenzó con una mordida, sino con una mentira, la de creer que el monstruo solo existía afuera. Y así comienza Tokyo Ghoul, con una máscara y su reflejo. El anime te muestra la máscara, el manga lo que hay debajo de ella, y lo que hay allí no tiene un rostro humano. Acto 2. La caída de Kaneki. Todo comenzó con una cita, un café, una sonrisa tímida, una conversación sobre libros. En ese instante Kaneki creyó haber encontrado un rincón cálido en esa gigantesca ciudad que solo sabía quitar y morder. Pero Tokyo Ghoul no es una historia de amor, sino de destino, y el destino aquí tiene colmillos y garras. Ritze, la chica de cabello lila y de dulce voz, se acercó a Kaneki como lo haría cualquier milagro disfrazado de destino. Él, ingenuo, creyó en esta casualidad, pero ella, en cambio, hambrienta, creyó en su propio instinto. Ritze Kamishiro no era una chica normal, era un mal presagio para Kaneki, y cuando sus ojos se tiñeron de rojo, el mundo de Kaneki se partió en dos. En el anime esta escena sucede como una pesadilla fugaz, un callejón, un grito y la oscuridad cayendo como una cortina. Pero en el manga la transformación empieza antes de la sangre. Ishida Sui alarga este momento, lo hace insoportable, casi como si fuera íntimo. Cada viñeta es una respiración contenida, un segundo más cerca del horror. Ritze no ataca a Kaneki, lo devora lentamente. Le habla mientras lo mutila como si quisiera borrar su miedo con palabras dulces. No hay cortes limpios ni sombras que escondan lo que ocurre, solo la crudeza de su cuerpo humano enfrentando al hambre de algo superior a él. Y luego, el silencio, el hospital, la falsa calma. Kaneki despierta creyendo que sobrevivió sin saber que ya no es el mismo. El anime reduce ese despertar a un suspiro, una cama blanca, un cuerpo vendado y un rostro confundido. Pero en el manga es una disección lenta del alma. El lector siente cómo Kaneki intenta respirar, pero el aire se niega a entrar a sus pulmones, como el hambre lo roe desde dentro, como si algo ajeno se moviera bajo su piel. No hay sangre ni gritos, solo un terror seco, biológico e inevitable. Comer se convierte en una tortura para Kaneki. El sabor del café, el arroz, todo lo resulta podrido y entonces llega el vómito, el temblor y la negación. No puede ser, se dice a sí mismo. Pero su cuerpo responde antes que su mente. Es un animal encerrado en un cuerpo que ya no reconoce. En el manga, Ishida no se limita a mostrar la mutación, sino que se siente. Las viñetas se deforman, los bordes se retuercen, el trazo se vuelve mucho más agresivo. Kaneki no solo cambia, sino que se descompone por dentro. Es un proceso de renuncia, una lenta desintegración de su humanidad. El anime, en cambio, pasa de largo de esto y lo resume en escenas limpias, en silencios cómodos, como si temiera mirar demasiado de cerca. Y allí nace la diferencia esencial. El anime cuenta la historia de un joven que obtiene un poder maldito.
mientras que en el manga narra la agonía de alguien que pierde su alma. Cada página del manga se siente como una metamorfosis dolorosa. Su cabello aún es negro, pero ya no tiene su brillo natural. Los ojos siguen siendo humanos, pero miran con hambre. Es una crisálida hecha de culpa y miedo, donde lo que están haciendo no es una mariposa, sino algo mucho más triste. Una criatura que ya no pertenece a ningún mundo. En la versión animada, Kaneki se despierta confundido. En el manga despierta vacío. Y este vacío, esa hambre que no entiende, será su verdadero monstruo. Acto 3. Entre sombras y máscaras. Vivir. Una palabra sencilla para cualquiera, pero imposible para alguien que ya no sabe qué es. Kaneki lo intenta, cada día abre los ojos esperando que el hambre se haya ido, que su cuerpo deje de recordarle lo que es, pero el vacío no se disuelve, lo acompaña, lo acecha y lo define. El mundo de los ghouls no tiene luz, no hay templos, ni héroes, ni plegarias, solo gente intentando no morir de hambre o de miedo. Cuando Kaneki cruza por primera vez las puertas del Anteiku, no encuentra un refugio sino un espejo donde ve su nueva naturaleza. Allí, entre el aroma de café y las voces apagadas, aprende que incluso los monstruos necesitan un lugar donde sentirse más humanos. Yoshimura, el anciano que dirige el café, lo recibe con una mirada serena. Él no le ofrece respuestas, sino comprensión. Touka, en cambio, lo observa con desconfianza. Su mirada está hecha de heridas. Ella no cree en milagros porque en este mundo los milagros se pagan con sangre. Entre ambos, Kaneki empieza a entender que los ghouls no son bestias sin alma, son sobrevivientes. Cada uno carga un pasado roto, un nombre falso y un olor a tragedia. Poco a poco se acostumbra, aprende a controlar su instinto, a sonreír y a disimular. Aprende a controlar su hambre, a distinguir los rostros, las jerarquías y los silencios. En el manga este proceso se siente mucho más humano. Vemos su torpeza al preparar el café, su miedo al acercarse a otros ghouls y su duda al mirar su reflejo en el vidrio del local. En el anime estos días pasan rápidos, casi limpios, sin ese peso emocional que el papel transmite con cada mirada perdida de Kaneki. Pero no todos los ghouls buscan coexistir. Algunos desean quemar el mundo para no morir congelados. De este deseo nace una organización temida por todos, el árbol Aogiri. Allí los ghouls más violentos y despiadados se agrupan bajo una misma bandera, convencidos de que el equilibrio entre los humanos y los ghouls es una mentira débil. Aogiri no busca sobrevivir, busca dominar. En todos los distritos su nombre se pronuncia con recelo. Son los que desafían al CCG y los que celebran el caos como una forma de libertad. Y entre sus filas se dice que camina un ghoul distinto, un monstruo sin compasión llamado Jason. Su presencia es una sombra en los callejones, un rumor que paraliza incluso a los más fuertes. Pero en el mundo de los ghouls no se define solo por el hambre o la sangre, también está hecho de arte, de memoria y de máscaras. Y allí entre las sombras del distrito número 4 vive Uta, el artesano de los rostros perdidos. En sus estantes descansan ojos vacíos y sonrisas sin dueño, rostros que una vez pertenecieron a alguien que ya no existe. Uta no habla de forma moral ni de redención, solo busca formas, texturas y significado. Las máscaras no son para esconderse, dice con una calma inquietante, son para mostrar lo que no te atreves a enseñar. Su presencia fascina y perturba a Kaneki. Hay algo en su mirada, una mezcla de compasión y distancia que lo hace sentir observado, analizado y casi desnudado. En el manga, Uta tiene un aire filosófico silencioso, en el anime una sombra elegante que se mueve entre el arte y el peligro. Con él, Kaneki comprende que el rostro no es una identidad, sino una elección, y que tarde o temprano todos los ghouls aprenden a fabricar el suyo. Las máscaras no esconden quién eres, le dice Uta mientras mide su rostro. Solo te recuerdan que no puedes volver a ser el que fuiste antes. Kaneki sonríe, pero algo dentro de él se rompe un poco más, porque en este mundo todos usan una máscara, hasta que aprenden a ser una de ellas. El tiempo pasa y Kaneki empieza a aceptar su nueva vida. Entre las tazas de café y cazadores que rondan la ciudad encuentra un equilibrio inestable y una calma muy frágil, pero el destino no olvida a quienes intentan huir. Y una noche, cuando el cielo de Tokio se tiñe de rojo, el nombre de Aogiri vuelve a resonar. Los rumores se vuelven pasos, las sombras se vuelven presencias, y en medio del caos Kaneki siente una mirada que lo atraviesa. Es fría, impersonal y casi curiosa. Jason ha llegado. No hay palabras, ni gritos, ni fuego, solo el peso inevitable. En el instante en que sus ojos se cruzan, Kaneki entiende que la paz del Anteiku era solo un paréntesis, y que lo que viene ya no tiene nada de humano.
y así comienza el descenso de Kaneki. Acto 4. Ecos del hambre y los otros rostros de Tokio. El mundo de Kaneki ya no es tan pequeño. Tokio se extiende frente a él como una herida abierta donde conviven monstruos, humanos y sombras sin nombre. Cada distrito respira con un ritmo distinto. En cada uno de ellos hay alguien tratando de sobrevivir al mismo dolor que un rostro diferente. Entre esos ecos aparece Nishio Nishiki, el ghoul arrogante de los primeros días. En el anime su papel es fugaz, el enemigo que regresa domado, pero en el manga Nishio vive con más peso, más contradicciones. Ama, miente y finge normalidad para seguir con vida. Es cruel porque tiene miedo y su arrogancia no es soberbia sino defensa. Kaneki lo observa y comprende quizá por primera vez que ser un ghoul no siempre significa ser un monstruo. A veces solo significa no tener elección. Luego llega Shu Tsukiyama, hoy mejor conocido como el Gourmet. Su entrada es una sinfonía de excesos, colores, movimientos, palabras que suenan como ópera. En el anime aparece un villano elegante, casi teatral, pero en el manga lo desnuda con una tristeza que no se ve en la pantalla. Shu Tsukiyama no busca carne, busca un significado. Su hambre no solo es física, es estética, espiritual y existencial. Ve en Kaneki la belleza del límite, esa unión imposible entre lo humano y lo ghoul. Y mientras el anime lo presenta como un delirio, el manga lo transforma en una metáfora del deseo. El deseo de entender lo que nunca se podrá hacer. El mundo de los humanos tampoco se queda quieto. Entre ellos emerge un cazador que parece bailar sobre la locura, Yasuo Suzuya. El anime lo dibuja como un payaso asesino, una sonrisa que no siente nada, pero el manga le da carne al silencio. Nos muestra al niño que fue prisionero, al cuerpo marcado por ghouls, al ser que aprendió a no distinguir entre justicia y venganza. Suzuya no odia porque no sabe amar, y en su mirada vacía Kaneki descubre algo más aterrador que el hambre: la humanidad rota. Y entre todas estas figuras existe una que parece no encajar con ninguna. Hinami Fueguchi, una niña ghoul con ojos grandes y una voz temblorosa, demasiado joven para entender por qué el mundo la persigue. En el Anteiku, Kaneki la ve como un reflejo de lo que podría haber perdido, la inocencia que aún respira, aunque huela a miedo. En el anime, Hinami es un suspiro breve, en el manga su historia pesa como una losa. La muerte de su madre, la impotencia, el brazo que Kaneki le da cuando el dolor la rompe. Cada viñeta es un grito silencioso por la censura. Hinami no tiene poder, ni venganza, ni máscara, pero en su fragilidad está lo más humano que queda en este mundo. Ella no representa fuerza, sino la razón por la que aún vale la pena resistirla. Para Kaneki su existencia se convierte en un recordatorio constante de por qué no quiere ceder, o al menos por qué no intenta hacerlo. Así, rodeado de reflejos de arrogancia, locura y vacío y ternura, Kaneki empieza a perder su centro. Cada rostro que encuentra le muestra una posible versión de sí mismo, y entre todos ellos la línea que separa al monstruo del hombre se vuelve cada vez más difusa. El Anteiku sigue siendo un refugio, pero afuera el árbol Aogiri crece en silencio, extendiendo sus raíces por todos los distritos. Allí no hay calma, solo fuego y fe ciega. Aogiri no busca coexistir, sino que busca renacer en medio del caos. Una noche entre sirenas y pasos apresurados, el equilibrio se rompe, el aire huele a sangre y las calles parecen observar, y en medio de esta confusión Kaneki siente que alguien lo sigue. No sabe si es humano o un ghoul, solo sabe que ya no puede escapar. Una sombra emerge de la oscuridad, una voz gutural, tranquila, que lo llama por su nombre: Jason. No hay huida, ni diálogo, ni súplica, solo un instante suspendido en el que todo lo que aprendió deja de importar. El mundo se apaga de un golpe, y cuando vuelve el café, los rostros y los nombres ya no existen. Solo queda el eco del hambre. Acto 5. 1000 gritos en la oscuridad. La oscuridad no tiene forma, solo sonido. Un goteo lento, constante que cae sobre piedra. Kaneki abre los ojos y no ve nada. Las manos encadenadas, la piel rota, el aire pesado. Y ese lugar el tiempo no existe, solo el dolor. Y en medio de esa nada una voz surge, una voz grave y ronca. Una que suena como la de un animal y no la de un humano. Y esta voz es la de Jason. El anime apenas lo muestra, unos planos intercalados, luces parpadeantes, cortes de censura y un eco lejano. Pero el manga no tiene piedad.
Cada página es una herida abierta, cada viñeta se detiene justo antes del golpe, dejando que el lector imagine lo que el papel no puede mostrar. El sufrimiento no está en la sangre sino en el silencio. Jason no tortura solo el cuerpo, destruye su humanidad, gota a gota, palabra a palabra. Contaré hasta 1000, dice Jason, y lo hace una y otra vez. 1000 gritos, 1000 súplicas, 1000 fragmentos de Kaneki cayendo al suelo. El Kaneki del anime resiste con estoicismo, su mirada vacía y su cabello lentamente tornándose a blanco son casi como un símbolo estético, pero el Kaneki del manga se rompe y se quiebra, habla solo, alucina y oye voces. Ve a su madre, a Ritze y a Hide, a su mejor amigo. Cada uno aparece para recordarle una parte de sí que está a punto de perder. La voz de su madre le susurra las mismas palabras que lo marcaron de niño. Es mejor sufrir tú que hacer sufrir a los demás. Durante años creyó que era amor, pero entre cadenas descubre la verdad. Era sumisión, un legado de culpa. El manga no teme mostrar esta revelación. El momento en que Kaneki entiende que el sacrificio también puede ser una forma de cobardía. El anime, en cambio, lo sugiere desde la distancia, casi con pudor, como si temiera mirar de frente a su protagonista. Entonces aparece Ritze, no la Ritze del primer encuentro, sino un espectro, una voz dentro de la mente de Kaneki. Camina descalza por el vacío y lo observa con ternura y desprecio. ¿Por qué insistes en negar lo que eres?, le dice a Kaneki. Eres como yo, solo que aún no lo aceptas. En el manga su conversación es más poética y cruel, una batalla filosófica más que física. El anime la transforma en una secuencia rápida, casi irónica, sin el peso de la reflexión. Kaneki entiende poco a poco que su verdadero enemigo no es Jason, ni los ghouls, ni los humanos, es su miedo, el miedo de aceptar para sobrevivir, debe dejar de ser quien era. Y así la tortura se convierte en un rito. Jason sigue contando, Kaneki sigue muriendo poco a poco, hasta que algo en su interior se apaga. No hay grito, ni lágrimas, ni súplica, solo una respiración pausada. El manga muestra el instante con brutal honestidad. Kaneki sonríe con una sonrisa pequeña, quebrada, pero llena de certeza. Esa sonrisa no es de locura, sino de aceptación. El cabello que el anime blanquea como metáfora de trauma, en el manga es un símbolo de purificación por el dolor. El cuerpo muere, pero el alma despierta. Entonces se levanta, rompe las cadenas con una calma inhumana. La mirada ya no es la de un chico torpe que leía novelas en un café. Es la mirada de alguien que ha conversado con el abismo y ha aprendido su idioma. Cuando Kaneki se enfrenta a Jason, el anime presenta el duelo como un cierre, rápido, estilizado y catártico, pero el manga lo convierte en un espejo. Jason suplica, Kaneki escucha, y sin un grito, sin rabia, devuelve cada segundo del sufrimiento que recibió. No lo hace por venganza, lo hace porque entiende. Jason era lo que él habría sido si nunca habría tenido al Anteiko, si nunca hubiera conocido a Touka, a Hinami y a nadie. Era un reflejo oscuro, su yo que nunca amó a nadie. Cuando Jason cae, el silencio vuelve, pero no es el mismo, es un silencio nuevo, el silencio de quien ya no teme su destino. Kaneki respira y en su mente, Ritze susurra una última vez, por fin eres libre. El anime corta ahí, pero el manga en cambio continúa un poco más. Nos muestra sus pasos vacilantes, la ciudad brillando a lo lejos, el monstruo caminando entre ruinas y los ojos de Kaneki que ya no buscan salvación, sino solo comprensión. Acto 6. El último café. Tokio despierta entre humo y ruinas. El eco de las sirenas resuena en los distritos mientras los cazadores de la CCG limpian las calles del infierno que dejaron atrás. El aire huele a hierro y a cenizas y sobre todo algo que ya no volverá. En lo alto de los edificios, los ghouls del Anteiko se retiran lentamente. Han cumplido su misión, traer de vuelta a Kaneki, pero lo que han regresado no es el mismo chico que sirvió café con las manos temblorosas. El Kaneki que emerge entre los escombros ya no duda, ya no teme y su mirada hay una calma que asusta más que cualquier grito. En los días anteriores su destino se selló con sangre. Capturado por el árbol Aogiri, enfrentó la locura de Jason, el dolor que lo quebró y lo reconstruyó. Y cuando por fin escapó dejó tras sí una estela de cuerpos y silencio. Ahora en la superficie, Kaneki y los miembros del Anteiko se encuentran por última vez. El cielo está gris, casi blanco, y la nieve cae despacio sobre ellos, como si el mundo intentara cubrir de pureza algo que ya había perdido. Touka da un paso adelante, sus ojos buscan en Kaneki al amigo que conoció,
pero lo que encuentra es un extraño. Shu Tsukiyama sonríe nervioso intentando disimular el miedo que le provoca el nuevo Kaneki, ese que ya no necesita esconder su poder. No te metas con Anteiku, Shu, le dice Kaneki con una voz serena pero dulce. No quiero tener que volver por ti. No lo dice como amenaza, sino como una promesa, una advertencia nacida del amor que aún guarda por ese lugar. En el anime la escena se tiñe de un silencio casi real, un paisaje blanco donde solo el viento se atreve a hablar. El manga, sin embargo, el contraste es mucho más humano. Los miembros del Anteiku lo observan sabiendo que el Kaneki que vuelve ya pertenece a otro camino. El grupo ha cambiado. Yomo calla como si entendiera lo que nadie se atreve a decir. Hinami, más pequeña, llora sin comprender del todo y Touka aprieta los puños impotente, sabiendo que las palabras ya no pueden retenerlo. Kaneki los mira a todos. Por un instante el silencio entre ellos parece eterno. El aire está lleno de cosas no dichas, de despedidas que nadie se atreve a pronunciar. Entonces Kaneki sonríe, una sonrisa leve, casi triste. Esa clase de gestos que no busca consuelo, sino dejar una última imagen amable en el recuerdo. Gracias, susurra, por darme un lugar que pude llamar hogar. Y con eso da media vuelta. Su silueta se aleja entre la neblina, siguiéndolo un pequeño grupo de ghouls renegados, los cuales tampoco encajaban en Aogiri ni en el mundo humano. Juntos se internan en las calles grises de Tokio, donde la nieve cae lenta y en el horizonte se confunde con la nada. El Anteiku no entiende, quizá porque entiende que Kaneki ya no puede volver. Ha cruzado una línea invisible, una frontera que separa al chico que buscaba aceptación del hombre que ahora busca respuestas. En el anime la escena se cierra con una cámara alejándose, dejando solo una sombra blanca caminando entre los copos de nieve. El manga, su partida aún es más amarga. Kaneki solo se despide de Touka mientras se aleja en la nieve y en la neblina. Y mientras se pierde entre los edificios, el aroma del café del Anteiku parece seguirlo, mezclándose con el humo y la nieve, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Kaneki camina, no hacia la redención ni hacia la oscuridad, sino hacia un lugar donde por primera vez puede decidir quién quiere ser. La nieve cae lenta sobre la ciudad, cada copo se posa en su cabello blanco, como si el invierno intentara reconciliarse con él. Kaneki camina sin rumbo, las calles parecen susurrar su nombre entre las luces apagadas. A veces cree oler el café del Anteiku en el aire, ese aroma tibio que se mezcla con risas, con la calma que alguna vez creyó eterna, pero el viento lo disuelve. Ahora solo queda el silencio. No sabe si camina hacia algún lugar o simplemente huye, si busca redención o se entrega a su propia naturaleza. Solo entiende que el frío no duele tanto como antes y que el hambre ya no es un castigo sino compañía. Piensa en Touka, en Hinami y en Yomo. Piensa en el viejo Yoshimura sirviendo café. Kaneki cierra los ojos por un instante e imagina que aún está allí con ellos, que el sonido de una taza de café sobre el mostrador podría devolverle al chico que alguna vez fue. Pero al abrir los ojos solo ve una ciudad dormida, hermosa y cruel como siempre. El monstruo y el hombre caminan juntos ahora, ya no luchan entre sí, ya no se odian, y mientras la nieve cubre sus pasos, Kaneki comprende que quizás vivir no significa elegir entre ambos mundos, sino aprender a existir en el espacio que los separa. En el aire quedó flotando el último rastro del café ya frío, como el recuerdo de un hogar al que nunca olvidará. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden de dejar un like y de suscribirse para más videos de este estilo. Por mi parte esto sería todo y ya nos veríamos en el siguiente video.